si te parece, vamos a terminar hablando del otro proyecto, ¿vale? De Aishiteru, que ha salido recientemente. Cuéntame un poquito, ¿cuál es ya no tanto la historia personal, sino que has querido transmitir con este vídeo? Y como al fin y al cabo es un poco más experimental, si quieres decir unas palabras para que se pueda llegar a entender más el mensaje final y lo que has querido decir con esto. Vale, pues Aishiteru justo es el último proyecto de estos que desde 2015-18 años pasados llevamos haciendo, pues el último que se ha estrenado, Aishiteru, que es un proyecto experimental, diría que dramático, y parte de un suceso que me ocurría a finales de 2021 y que, pues bueno, en esto de conocer a gente y de que tengamos familia, conocidos o amigos, amigas, novios, novias, pues bueno, básicamente después de, pues cuando conoces mucho a una persona y tal y desconectas completamente de esa persona porque han pasado entre ambas personas cosas muy, dicho coloquialmente, heavies o heavies, pues que han pasado cosas fuertes, un poco duras, que dices que piensas que la cosa no puede seguir por el mismo camino, pues al final también acabas un poco dañado, en cierto modo roto, coloquialmente a veces también se llama roto y tal, y en una época pues que después de esa, digamos, ruptura o separar dos caminos con una persona que conocías y tal, pues yo un poco como artista o creativo estaba bastante mal, en una época bastante mal, dramática, un poco, digamos, en depresión o un poco impactado y tal, y que en shock, y a partir de ahí hice un proyecto, luego quizás otro proyecto y no salió un proyecto solo, me dio para, o sea, un poco, a veces los artistas o la gente creativa funciona así, en la música o tal, pero pienso que de ahí me salió mucho proyecto y podría haber creado más, fueron cortometrajes. Derivado de esta situación bastante dramática, oscura que me pasaba a mí, nació primero Navidades sin corazón, que fue justo aquellas Navidades o aquel diciembre final de 2021 o aquel enero de 2022. Que por cierto es un micrometraje que ha ganado varios premios, porque bueno, David, tú eres bastante famoso en el panorama, por lo menos valenciano, porque te metes a todos los concursos a nivel mundial y al final acabas ganando un montón de nominaciones y premios importantes. Sí, por ejemplo, de todo esto así oscuro o etapa oscura que decía, Navidades sin corazón es eso, un corto de microcorto de 1 minuto que no ha tenido otras versiones, siempre ha sido y siempre hay solo esa versión, que de hecho también está en YouTube. Bueno, pues ese lo hicimos en concreto para un concurso de Kaiku Cafés navideño, allí ya ganó un premio del público que llegaba en YouTube, pues no sé si llegaba al mes, pero en 1, 2, 3 semanas llegaba a 3.000, 4.000 visitas, unos 900 likes y tal. Lo movimos mucho la gente que estuvimos involucrados, o sea, incluso lo compartimos y lo vería pues mucha gente, lo veríais. Y de ahí ganamos un premio del público, pero es que el jurado nos dio también ahí un premio del jurado, de segundo o tercer premio, que básicamente era lo mismo. Y después de eso, ese cortometraje lo movimos por festivales o concursos o certámenes, igual que lo hago con otros proyectos. Y, por ejemplo, de estos que recuerdo, en Argentina creo que se proyectó, nos mandaron los laureles y tal, y no sé si fue premio, pero desde luego selección, por ejemplo, una en Argentina tuvo una. Y en otros festivales a nivel internacional también tuvo algunas selecciones que no sé si premios, pero bueno. Y eso con un microcorto grabado en una tarde, montado en algunos ratitos de una semana y ya está, y enviado al concurso. Y con un objetivo. Quien tenga un objetivo, óptica para una cámara, pues con uno ya puedes grabar cosas. Luego ya si te quieres ir enderezando, profesionalizando o ser más puntilloso porque vas a hacer un tipo de fotografía o vídeo, pues cómprate más si quieres. Por ejemplo, Navidades sin corazón, de esta etapa oscura, fue el primero que nació. Luego nació, o se dio un poco pie, después de escribir no era un poema, y yo le di una forma que parecía bastante, no sosa, pero más como si fuera un texto en prosa, como si fuera un texto normal. Bueno, normal como si lees una historia narrativa, una aventura o algo.
Y luego con un familiar le dimos una forma un poco más como si fuera verso, como si fuera poesía y tal. Después ya fue con el equipo, que éramos una chica de vestuario, Silvia y 3 personas para cámara, incluyéndome yo como cámara y tal, y Carla por supuesto. Fuimos a echar al espacio un poco que pensamos, que era ahí al lado de la Albufera, en el Saler, en los bosques y tal. Pues en una tarde hicimos varios planos recursos y de ahí ya creamos, junto con la actriz que ponía un poco el gesto dramático, lloroso, pues un poco transmitiendo la situación que yo viví un poco y lo que le transmitía al texto, y después de haber hablado con ella un poco, que de hecho llegamos un poco a entender lo mismo del texto. Entonces ella supongo que sí que lo entendió desde un primer momento, pero siendo experimental, parte de una situación de, pues eso, como de ruptura, de separación de 2 caminos y de cosas que se vivieron pues bastante, como decía, heavies, oscuras, un poco locas, desmadradas, y ese corto pues bueno, también se ha movido por festivales o concursos, certámenes. Creo que llegó a tener un premio, y luego fueron algunas selecciones. Y luego, bueno, pongo puntos suspensivos, pero es posible que naciera algún proyecto más, no de largo, pero de cortometraje, de esta situación que estaba yo viviendo a finales de 2021, principios o primera mitad de 2022. Claro, al final has cogido una situación prácticamente traumática y de alguna manera la has ido disolviendo poquito a poco a través de proyectos creativos audiovisuales. Sí. Y también es una manera de superarlo, ¿no? De transformar un sentimiento negativo en una obra de arte, que es algo que los artistas llevan haciendo toda la vida. Así que bueno, te ha salido a partir de una situación algo digno de que mucha gente lo vea, y con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias por venir, David. Gracias a vosotros y a ti, Carla. Un gustito.